Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de datacademy.zip. En el día de hoy vamos a estar revisando cómo conectar nuestras visualizaciones en Looker Studio a diferentes fuentes de datos. Ya hemos desarrollado diferentes videos durante las últimas semanas relacionados a esta herramienta de visualización desarrollada por Google, pero pues la idea en este video es ver cómo conectarnos a diferentes data sources, así como nos permite otras herramientas como Tableau y Power BI. Entonces, vamos a empezar. Bueno, lo primero a tener en cuenta es abrir justamente una visualización o una fuente de datos para ver las distintas opciones que tenemos. Acá vemos que primordialmente aparecen las principales o las más comunes. Tenemos desde hojas de cálculo de Google, BigQuery está por acá está también las diferentes de SQL, está SQL Server, MySQL, tenemos también Postgres. Entonces digamos que son variadas las opciones que nos ofrece acá los Google Connectors, pero si bajamos un poco más vemos que tenemos un montón de opciones para conectarnos. Sobre todo sabemos que Looker Studio es una herramienta que utilizan mucho las personas que están en el tema de las redes sociales, porque ofrece una facilidad increíble para conectarte a lo que son Facebook Ads, el tema de las analíticas de YouTube. Por acá creo que también hay una relacionada de TikTok. Entonces es importante, por acá está LinkedIn, es importante ver cómo las distintas fuentes de datos, que si sigo bajando, vean todo el montón que hay. Creo que es la herramienta que más fácil permite, pero pues para este video en particular vamos a conectarnos a las comunes, y para eso vamos a empezar con la que sería BigQuery. Justo por acá en BigQuery yo ya tengo acá en mi Google Cloud, tengo una instancia para BigQuery con una base de datos previamente ya creada, que tiene dos tablas diferentes, y la idea la intención principal es conectarnos a esta tabla que se llama test3, que está en esta base de datos que tiene este número. Es una base de datos, es la tabla, perdón, de la supertienda que ya hemos utilizado en anteriores videos. Entonces lo principal va a ser conectarnos a esta base de datos, a esta tabla. No le he editado las columnas, entonces por eso tiene como estos nombres extraños como encabezados, pero pues vamos a conectarnos. Para ello lo primordial, una vez ustedes están autenticados en Google de Looker Studio con su cuenta, yo que estoy con la cuenta del canal, automáticamente se les va a conectar. Por lo que ustedes saben, BigQuery es precisamente este sistema de almacenamiento de datos desarrollado por Google. Entonces se va a conectar automáticamente y ustedes no van a tener que ni autenticarse, ni poner lo que serían las IPs, el nombre de la base de datos, la fuente, etcétera, etcétera, como si hacemos con otras data sources. Entonces acá, una vez le doy acá en proyectos recientes o mis proyectos, me van a aparecer los proyectos que ya tengo. Yo voy a seleccionar este. Acá me sale mi conjunto o base de datos y inmediatamente se me desplegan las dos mismas tablas que tengo acá, que son precisamente estas, perdón. La selecciono, test3, y le doy clic en conectar. Una vez se me conecta, vemos que tenemos esta visual donde tenemos el nombre de cada una de las columnas o de los campos asociados en esta tabla. Obviamente yo puedo entrar a modificarla, como se pueden dar cuenta acá, puedo nombrarla como yo considere. Por ejemplo, esto quiero llamarlo, no sé, nombre. La idea es que todos estos temas de manipulación, o pues yo lo recomiendo, es primero hacerlo en el sistema donde tengan almacenado su base de datos, para no sobrecargar el reporte a la hora de actualizarse. Entonces, pero igual, si por algún motivo no pueden hacerlo acá. Pueden también cambiar el tipo de formato que tiene esa variable que está llamando Looker Studio al sistema. Por ejemplo, este número pueden ponerlo como porcentaje, como duración, texto, fecha, hora, etcétera, etcétera. Y también la manera en que quieren que se agregue a su visualización. Entonces puede ser un recuento, un mínimo, una máxima, mediana, etcétera, etcétera. Acá en esta parte de conexión a la fuente de datos vemos varios temas interesantes. El primero es este tema de la actualización. Es muy importante. Usualmente lo recomendable es, dependiendo de la cantidad de bases de datos que estén llamando, no se recomienda actualizarlo tan seguido, pero acá ustedes pueden personalizar cada cuánto quieren que se vaya actualizando el reporte. Es personalizado y obviamente queda a criterio de cada uno, pero para consultas extensas,
lo recomendado es no actualizarlo más de 1-2 veces al día. Entonces, como ven, acá tengo predeterminado esta de 12 horas, pero yo también puedo personalizarlo, puedo darle que cada minuto se vaya refrescando, cada hora, etcétera, etcétera. Entonces, esta interfaz bastante amigable que me permite setear como la actualización de de los datos que tengo en mi visualización es muy intuitiva, como se pueden dar cuenta, comparado a otras herramientas de visualización. Entonces es muy amigable con el usuario final. También tenemos esta parte de acceso a visualizaciones comunitarias, que esto no es nada distinto a si otras visualizaciones desarrolladas y que utilicen estas mismas fuentes de datos pueden hacer estos datos visibles. Entonces eso acá ustedes lo pueden configurar también. Y sumado a eso, pues tengo las opciones, como ustedes ya saben, de crear informe, que es directamente ir a crear pues un dashboard o simplemente explorar el reporte, que si le doy a explorar el reporte no es nada distinto que yo poder crear, por ejemplo, no sé, un reporte ad hoc que llaman, que es simplemente yo utilizar o desarrollar un gráfico en particular y ya. Pero si le doy a crear informe, pues como se dan cuenta se me va a desarrollar o se va a abrir lo que es ya esta visual. Entonces, esencialmente, esos son como los diferentes campos que tenemos acá en nuestra parte de fuentes de datos. También tenemos, como vemos, este tema de añadir campos, añadir parámetros, los campos que ya los hemos explicado en anteriores videos. Los campos pueden ser calculados, puedo ser, no sé, que quiero hallar un porcentaje, entonces simplemente quiero que se divida los datos de esta columna con los datos de esta columna y ya, ahí ya creo otro campo calculado, entonces, no sé, new, guardar y ya se me va a crear el nuevo campo calculado. Entonces ya cuando me vuelvo acá a los campos aparece como campo calculado. Entonces yo puedo, digamos acá, hacer todo el tema de la manipulación de los datos una vez me conecto, y esto es para cualquier fuente de datos, independientemente de si ustedes se conectan vamos a ir otra vez acá a hacer un test, independientemente de si ustedes se conectan a BigQuery, a las hojas de cálculo de Google, a MySQL, a SQL Server, cualquiera, digamos que no van a tener mayor problema. Justamente, digamos, si queremos conectarnos a Postgres, como ya les mencionaba, creo que yo acá tengo una instancia de Postgres, voy a mostrarles cómo sería para conectarnos precisamente a esta fuente de datos, que la tengo justo acá en My First Project. Listo. Entonces acá vemos que tengo dos instancias, una de SQL Server y Postgres, pero esencialmente funciona para lo mismo. Entonces acá en mi instancia de Postgres tengo el nombre de la conexión, que este es el mismo que justamente tengo acá. Entonces nombre de host o IP, eso lo voy a poner. El puerto es opcional. La base de datos la voy a buscar acá en la parte donde dice bases de datos. Entonces voy a ponerle que es flights. Y ya eventualmente podría hacer toda la manipulación. Pues bueno, acá nombre de usuario, si ustedes no tienen alguno seteado, yo acá tengo este relacionado al canal, Data Academy. Entonces, por ejemplo, puedo ponerle acá y la contraseña. No esperaría que conecte, podría autenticarme y conectarme, pero digamos que por razones de seguridad no puedo conectarme a esta base de datos en particular utilizando Looker Studio, pero esencialmente es lo mismo, y una vez ustedes se autentican va a pasar lo mismo, o les va a arrojar la misma visual que cuando nos conectamos a BigQuery. Acá les van a aparecer las distintas tablas o bases de datos que tengan. Por ejemplo, yo seleccioné esta, entonces les van a aparecer, como en este caso aparece test 1 y test 2, pues para ese caso en particular van a aparecer las otras dos tablas o tres tablas que tenemos, que es esta de BTS, test 3 y Postgres. Entonces, esencialmente es lo mismo, y así funciona tanto para SQL, va a funcionar lo mismo. Por ejemplo, si me intento conectar a SQL, les va a pedir lo mismo, el nombre de host o IP, la base de datos, nombre de usuario, etcétera, que si ustedes tienen una instancia en Google Cloud es realmente lo mismo como ya me acabo de conectar. Simplemente ustedes van acá a SQL, recordemos que acá en Google Cloud ustedes pueden tener de SQL Server, MySQL y Postgres también, creo, si no estoy mal. Y lo mismo, se van para allá, creo que sí es esta, sí es esta.
en las instancias, y es esta de SQL Server 2019, que es esta que se llama test 2. Y si yo me dirijo allá, pues voy a tener la misma información. El nombre de la conexión, directamente la IP pública, puedo conectarme utilizando los dos, la cuenta de servicio que utilizo, etcétera, etcétera. Esta es información que, digamos, si ustedes no son administradores de bases de datos, no deberían por qué tenerla, sino solicitársela a la persona que esté encargado de estos temas. Y bueno, finalmente podemos explorar una conexión también muy sencilla, digamos, a las hojas de cálculo de Google. Ya, por ejemplo, lo hemos visto en anteriores videos, como esta de despachos, en donde tengo una hoja de la supertienda, en donde simplemente tengo información de un centro de servicios o de logística que me despacha a diferentes tiendas. Entonces vamos a conectar y listo. Acá vemos exactamente la misma visual como la que teníamos cuando nos conectamos a BigQuery. Es en esencia lo mismo, puedo modificar los distintos campos, los nombres, el tipo de lo que son, puedo añadir campos calculados, añadir parámetros, calcular el tema de la actualización de los datos. Entonces, pues como se pueden dar cuenta, yo diría que de las distintas herramientas de visualizaciones de datos que hay, Power BI, Tableau, etcétera, Looker Studio ofrece una manera muy intuitiva de poderse conectar a los datos, sumado a la versatilidad o a la cantidad enorme de fuentes de datos con las que nos permite integrarnos. Acá se pueden dar cuenta Partner Connectors 834. Entonces, como se pueden dar cuenta, todos estos son, digamos que todavía soportados por Looker Studio, y hay muchísimos que, sea lo que sea que se dediquen, seguramente encontrarán su conector que les permitirá conectarse. Miren, por acá incluso está Twitter, Instagram, vi por allí, Shopify creo que también tenía su propio conector. Entonces la invitación es precisamente esa, que hagan uso de esta facilidad de Looker Studio para conectarse a las distintas aplicaciones de terceros de una manera muy sencilla. Y pues bueno, eso sería realmente todo por el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta este punto, espero les sea de mucha utilidad, y cualquier comentario o sugerencia o duda, estaré muy atento en la cajita de comentarios.